Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, me gustaría volver a informaros, como os dije en las redes sociales hace algunos días, que de momento, de forma momentánea, tan solo voy a poder hacer los post carrera. Los pre-carrera no los voy a poder hacer y en este momento, como estáis viendo, pues no me encuentro en mi casa de Lugano. No tengo todo el set para hacer un programa más extenso, así que intentaré resumirlo de forma un poco más liviana y más rápida. De todas formas tendréis mis predicciones en mis redes sociales. Bueno, para mí en esta carrera ha habido dos cosas clave. La primera, la salida, y después el desgaste de los neumáticos. La salida, ¿por qué? Os pondré un ejemplo. Oliveira salía cuarto, salió bien, pero sobre todo, pues Quartararo se molestó con Miller en esa primera curva y Oliveira aprovechó para ya ponerse segundo y después adelantó a Miller en la primera vuelta y ya se puso líder y aprovechó su determinación y su gran ritmo para ganar esa carrera que de otra forma, con una mala salida, no lo hubiese podido conseguir. Los neumáticos, os pondré dos ejemplos. Joan Mir se había mostrado más explosivo y veloz en los entrenos que en las anteriores carreras. Realmente parecía que esta iba a ser su carrera, pero a partir de mitad de carrera pues empezó a quedar sin neumáticos. Metió un gran bajón en las últimas vueltas. Quartararo también tuvo problemas con el neumático delantero. También se equivocó un poco en la salida, en la primera curva. Querer pasar de forma demasiado rápida a Miller, que ahí pues perdió varias posiciones, y luego el problema del mono, pero básicamente su verdadero problema fue el neumático. Pero vamos a hacer un poco un repaso de los protagonistas de hoy, ¿no? Empecemos con Oliveira, que ha sido el ganador, el hombre del día. Ya llevaba un segundo puesto en la anterior carrera, tenía ese nuevo chasis que le había traído a KTM, tanto a él como a Binder, que le daba buena vibración, buena sensación y le daba algo más. Y bueno, está en forma, tiene confianza y es un piloto, pues bueno, muy preciso, elegante pilotando y con mucha determinación. Cuando lo tiene claro, como demostró el año pasado en esa última carrera de Portimao, va por todas con una determinación brutal y nadie puede con él, y hoy era uno de esos días. Un poco ayudado también de los problemas de Quartararo, que luego analizaremos, ¿no? Pero hoy era de los más rápidos y se mereció ganar. Yo digo que Oliveira es de esos pilotos junto a Quartararo, por ejemplo, Bagnaia, Viñales a veces, que tienen mucha determinación, son muy constantes, cometen pocos errores, son muy precisos y cuando tienen todo en su sitio se pueden escapar. Solo veo a estos cuatro pilotos con esa virtud. Los demás, pues bueno, parece que se quedan ahí en el grupo y parece que les gusta estar en ese grupo, que no les gusta pues coger, no les gusta o no pueden, ¿no? Coger y escaparse y coger una ventaja de 5 o 10 segundos. De momento es lo que sucede, ¿no? Zarco, que terminó segundo, lo podríamos llamar Mister Segundo porque lleva 4 segundos puestos y va segundo del campeonato. Además ya está cogiendo una ligera ventaja con sus perseguidores. Y bueno, está siendo muy regular. Nico Pero fue en la carrera de Portimao, en Portugal, que se equivocó en aquella frenada. Se dijo que era culpa del cambio de la moto, que no redució muy bien. Pero podría haber sido el único error que ha tenido hasta ahora. Y se merece estar segundo porque tanto en entrenos como en las carreras está siendo protagonista. O sea, bien, una segunda posición del campeonato bien merecida. Luego Miller, bueno, más de lo mismo, tanto en entrenos como en carrera. Es de los 5 pilotos más fuertes y aparte de esas 2 victorias en condiciones un poco extrañas, prácticamente siempre está en primera línea, prácticamente siempre está en el podium y se merece esta posición. Gran papel de Bastianini y Marini. Bastianini terminó décimo a 19 segundos del ganador y Marini, al contrario que Mugello, que terminó lejísimos de incluso el penúltimo, esta vez terminó solo a 3 segundos de su compañero de equipo. Con lo cual, bravo Bastianini, bravo Marini en esta ocasión. Bueno, Quartararo con esa quinta pole posición consecutiva demostró que sigue siendo el piloto más explosivo a una vuelta y el piloto más rápido en seco. Yo creo que hoy tenía también la oportunidad de ganar la carrera, pero la desaprovechó con 3 fallos que en mi opinión causaron esa falta de la victoria. El primero fue en la salida, a pesar de que salió muy bien y prácticamente no perdió ninguna posición en ningún metro con Miller, cuando debería haberlo perdido, ya que la Ducati en la salida es superior, en principio. No perdió nada, pero en la primera curva se encabezonó, entre comillas, en no perder esa primera posición con Miller, que tenía la posición ganada, tenía la posición del interior, y por el exterior quiso recuperarla, y cuando se dio cuenta que no podía entrar en la chicane delante de él, tuvo que cortar, y no solo perdió la primera posición, sino que también la segunda la perdió con respecto a Oliveira. Y eso le hizo, pues, sabiendo que era el que tenía el mejor ritmo, impacientarse para volver a la primera posición lo antes posible y adelantó a Miller en una frenada que quizá no estaba preparado para adelantarlo con solidez
y se fue largo y ahí perdió de nuevo no solo una posición o dos, sino que 4 posiciones. Se volvió a la sexta, séptima posición y a partir de ahí Oliveira, cuando se dio cuenta, ya estaba bastante lejos y para recuperar terreno con Oliveira pues tuvo que sacrificar mucho desgaste de neumático y lo pagó. Luego más adelante volvió a cometer otro error, esta vez con la lucha con Zarco, también en esa primera curva, al tenerse que ir largo, saltarse la chicane y no perder el suficiente tiempo para que los comisarios de carrera no lo sancionasen. Si no recuerdo mal, cuando tú te saltas una chicane tienes que perder como mínimo en ese tramo un segundo. No creo que Fabio perdiese un segundo y por eso de la sanción. Luego el tema del mono, que se le abriese el mono, no fue absolutamente culpa de él. En mi opinión no tendría que haber parado. Hizo bien en seguir. Como se demostró, pues bueno, podría ser peligroso en caso de una caída, pero el pobre de Fabio no podía hacer nada más y no era su culpa, con lo cual él tenía que seguir lucha por el campeonato y no podía ser sancionado de ninguna manera, en mi opinión. Joan Mir, sinceramente me esperaba más de él en esta carrera porque lo vi más rápido y explosivo que en otras ocasiones en entrenamientos. Hizo una gran salida, superó algunas posiciones, pero lo que hablamos de los neumáticos, en esta ocasión le tocó a él sufrir ese desgaste superior de los neumáticos de forma extraña, porque Suzuki normalmente es al revés, obtiene mejores finales de carrera, pero esta vez fue Ducati que obtuvo mejores resultados a final de carrera con Miller y Zarco, que recuperaron terreno con Oliveira, sorprendentemente. Aunque sé que le molesta que lo diga, como dijo en la rueda de prensa, sigo pensando que siendo regular este año no se gana el campeonato porque Fabio está muy fuerte y con tantas victorias realmente pues consigue una ventaja que después es muy difícil de recuperar, aunque cometa errores como los de hoy o alguna caída. Viñales, esta vez fue de menos a más, contrariamente con algunas carreras de este año, donde se fue quedando cada vez más atrás, y eso es un buen punto. Esperemos que la entrada de Galbusera, que es una persona con mucho sentido común y que transmite mucha tranquilidad, pues le dé un pequeño cambio a mejor. A pesar de la caída, Márquez me gustó, cada vez lo veo más cerca y creo que cada vez está de forma más sólida, más cerca de los más rápidos. Se quedó por poco fuera de entrar directamente a la Q2, pero luego salió muy bien, adelantó a Paul, adelantó a pilotos que tenía por delante, fue el mejor piloto de Honda con diferencia en carrera. Al final cometió ese error, pero se le vio muy peleón y intentando pues el máximo que podía dar. Yo lo veo cada vez mejor. En cambio, los dos pilotos que un poco decepcionaron fueron Pol Espargaró y Valentino Rossi. En el caso de Paul, logró adelantar a Márquez y pasar directamente a la Q2, pero en carrera pues realizó una mala salida y en ningún momento estuvo a la altura de Marc. Muchísimas caídas. Bueno, Paul es un piloto que realmente siempre va al límite, siempre lo intenta y se cae muchas veces, pero especialmente este año está sufriendo muchas caídas como yo esperaba con la Honda, que siempre es muy crítica adelante y realmente es de los pilotos que más se ha caído y además de momento no logra entenderla y realmente debe ser frustrante para él. Cuando a Valentino Rossi parecía que esta vez, pasando directamente a la Q2, podía cambiar un poco la historia y resultar una carrera mejor para él, pero en carrera no logró nunca tener una velocidad que se esperaba, ¿no? Se esperaba antes de la misma. Bueno, y la clasificación general sigue así. Fabio Quartararo sigue en primera posición con 118 puntos, aunque pierde un poco de terreno con Zarco que quedó delante de él, que sí que se consolida como en esa segunda posición que está mereciendo con 101 puntos. Ya Miller está tercero con 90, se mantiene tercero, y Bagnaia pues lucha por esa tercera posición con Miller y está en cuarta posición con 88 puntos. Joan Mir sigue siendo muy regular, está quinto con 76. Viñales también regular, aunque tan solo una vez en podium, precisamente ganando la carrera inaugural, con 74 en sexta posición. En séptima Oliveira, que recupera algunas posiciones y puntos. Y Aleix Espargaró, toda una pena en esta carrera, que realizó su mejor salida y parecía que iba a terminar otra vez entre los 6 primeros, pero tuvo una caída. Está en octava posición con 43, Brad Binder con 43 en novena posición y por último Morbidelli, que parece que no va a ser su año, en décima posición con 40. En la sección I Told You, pues bueno, pues sigo con mi racha negativa. Otra vez tan solo ha acertado la pole position de Fabio Quartararo, que es el que más alegrías me está dando. Tan solo un 20% de porcentaje de acierto. Pondría como sorpresa a Binder, aceptaría como sorpresa de Binder, pero evidentemente Oliveira ha superado cualquier expectativa ganando la carrera
con lo cual tampoco he conseguido acertar en la sorpresa. Y entre mis seguidores de Twitter, Facebook y YouTube, tampoco se ha superado el 50% de acierto, y la mayoría ha puesto acertado con la pole position de Fabio y el segundo puesto de Zarco. Como era de esperar, nadie apostó por la victoria de Oliveira. Bueno, pues hasta aquí el resumen del Gran Premio de Cataluña. La semana que viene MotoGP descansa, pero todos los que me sigáis en redes sociales veréis que os preparo algunas sorpresas y sabréis dónde estoy ahora mismo. Y bueno, como siempre, decidme en comentarios qué os ha parecido mi análisis, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros para seguir mis siguientes vídeos.